principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, a tus hijos daré esta tierra. ¿Y qué hace Abraham? Uy, se edificó un altar en gratitud a Dios. Señor, yo no sabía que el llamado traía las bendiciones de poder escucharte y poder seguir recibiendo esas lindas promesas de parte tuya. Yo no sé si usted ya lo descubrió. Yo quiero decirle que si no lo ha descubierto, por favor empiece a descubrirlo. Que Dios nos llama, nos da promesas y que en la medida que caminamos con Dios, Dios nos bendice. Dios, así como Él dijo, te bendeciré para que tú seas bendición a otras personas. Por temores, por algunas, porque también era humano, Abraham también era humano, por algunos temores, por un hambre que vino en la tierra, entonces él fue a Egipto. Y vamos al versículo capítulo 13, allí en Egipto. Le tocó decir que Sara era su hermana porque temía que de pronto la mataran por quedarse con ella porque era una mujer hermosa. Bueno, el faraón le tocó echarlo. El hombre se hizo rico. Y mire lo que ocurrió en el versículo 13. Porque sabe, a veces nosotros tratamos de salirnos del camino. Ojo, a veces tratamos porque queremos buscar, ¿cómo se llaman? Desechos o atajos. Y Abraham se fue para Egipto porque dijo, no, pues Dios no me va a suplir. Porque a veces creemos que Dios puede hacer unas cosas, pero otras no las puede hacer. Y se fue para Egipto. Y allí económicamente se subió. El diablo es astuto, él sabe cómo hace las cosas. El hombre económicamente fue prosperado. Y tal vez estaba amañado en Egipto porque la prosperidad es algo que nos hace sentir súper bien y que ya no necesitamos tanto y que Dios nos está bendiciendo porque eso es lo que creemos. Pero el Señor permitió que el faraón lo descubriera, lo tuviera que echar y cuando lo echa, mire lo que hace. Capítulo 13, el versículo 3 y 4. 3 y 4. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Por sus jornadas se regresó por el camino que se había ido. ¿Cuántas veces nos toca a nosotros regresar? Hagamos algunas aplicaciones de paso. ¿Cuántas veces buscamos los desechos, nos perdemos y Dios permite alguna cosa y nos toca devolvernos por el mismo camino? Y dice, volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Y mire lo que dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí. Cuando venía obedeciendo a Dios, allí construyó un altar para adorar a Dios. Ahora acá, después de ir a Egipto, de tener todos sus problemas, entonces él tiene que regresar a este lugar. En otras palabras, dice que construyó allí también un altar, verso 4. Y a su regreso a este lugar para tener una reconciliación con Dios. Tal vez no había hecho cosas tan malas en Egipto, claro que no. La mentira que metió allá y bueno, de pronto lo amañado que estaba. Pero él tenía que restaurarse, tenía que regresar a ese lugar y tenía que restaurar su vida espiritual. Restauración. Pero yo dije que había quedado en deuda con un pasaje. Vamos a Primera de Samuel. Primer libro de Samuel. En el capítulo 1.
El verso 10 al 15. Yo voy a tratar de avanzar. Del verso 10 al 15, dice que Ana tenía un talón de Aquiles, una piedra en el zapato que le sacaba llagas, y era Penina. Porque Penina sí tenía hijos y ella no tenía, y la humillaba. Entonces ella derramaba su corazón delante de Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, estoy en el verso 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí, no es que Dios se olvide, pero ella está diciendo: me tuvieras en cuenta, y no te olvidares de tu sierva, sino que la bendijeras dándole un hijo a tu sierva. ¿Y qué clase de hijo pidió? Parece que ella era muy consciente de la situación que mirábamos hace 15 días, de la crisis ministerial que había en la nación. Y ella está pidiendo acá una oración concreta, está haciendo una oración concreta. Si te dignares darme un hijo, también eres estéril. Pero quiero que ese hijo sea varón. ¿Y qué más dice? Yo lo dedicaré. Ahora hablaba de las promesas que a veces le hacemos a Dios con los hijos y no las cumplimos. Yo lo dedicaré a Jehová la infancia, la adolescencia. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de la vida de este muchacho. Y voy a hacer un voto sobre él, y es que será nazareo. Ese era el voto de Nazareo, lo que concluye. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Delante de quién oraba? De Dios. A veces nosotros acudimos a las personas y no es malo, pero las personas no pueden hacer lo que hace Dios. Ella acudió a Dios. Ella empieza a clamar allá, a suplicarle a Dios, a pedirle a Dios de todo su corazón. ¿Y qué hace Dios? Él es extremadamente maravilloso. ¿Qué hace el Señor? Verso 17 y 18 dice así. Elí le respondió y le dijo, aquí escucha una palabra de parte de Dios. A pesar de que el siervo de Dios tenía sus problemas, pero Dios acá respalda su palabra. Su palabra, y responde la petición de una mujer. Así que dice, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ese no fue un sermón de una hora. Fueron unas pocas palabras. ¿Pero qué hizo ella? Dice en el versículo 18, ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué más? Oiga, no volvió a estar más triste. ¿Por qué? ¿Qué le dieron allí? Porque recibió una promesa. ¿Qué ha hecho usted con las promesas que ha recibido? ¿Las metió en una cajita y por allí están guardadas? ¿Dónde están las promesas? Las promesas es para tenerlas en lugar visible. No importa que pasen 10, 15 años, 20 años. Hay que renovar el papel, pero la promesa sigue siendo esa. ¿Cuántos tienen sus promesas separadas, anotadas, señaladas? Verso 19 dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer. ¿Y qué hizo Dios? Lo que Dios le dijo, lo que ella dijo, Señor, acuérdate de mí. No me olvides. ¿Cuánto tiempo oraría esta mujer por ese hijo? ¿Cuánto tiempo oraría? ¿Cuánto tiempo oró Elizabeth? ¿Cuánto tiempo tuvo que sufrir Sara para recibir un hijo? Hermanos, gracias a Dios por la ciencia médica. Pero ¿sabe una cosa? Lo que Dios hace no lo hace ningún médico. Y el Señor fue el que hizo la obra acá en esta mujer. Pasemos al versículo 24 al 28. Después que lo hubo destetado, 3, 5 años,
lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una tremenda ofrenda. Y matando los becerros, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, que la calificaste como ebria, pero no era así. Oiga, a mí me parece tantas cosas tan importantes de este pasaje, porque en poder de otras mujeres se amarga. Y dice: ¿cómo así que me tiene por ebria? Vea eso. Y se va toda muerta de rabia, de resentimiento con el sacerdote, pero no. Ella ahora sí hizo que eso resbalara, como dicen acá, y sencillamente creyó la palabra. Ella agarró lo que le interesaba, y es lo que yo quiero que usted haga. Agarre lo que le interesa, no agarre lo que no le interesa. Eso deje que se lo lleve el viento. Agarre lo que le interesa, de la palabra de Dios o de lo que escucha de la palabra de Dios. Ella dijo: Señor mío, verso 27, y por este niño oraba y Jehová me lo dio como yo se lo pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová y se lo volvió a llevar. Ella prometió que era para Dios y ella cumplió su palabra. Recuerdo lo que ahora decía, que a veces se le pide a Dios y se hacen promesas, pero dejan que Dios sea el que los forme. No, hay un papá y una mamá que son los responsables de formar a los hijos, de enseñar, de instruir, de compartir la palabra de Dios. ¿Quién fue Samuel? Dice la Biblia que él ministraba. Usted mire el versículo 14 del capítulo 1. Dice que Elí, entonces le dijo Elí, bueno, no era ese. Pero en el capítulo 3 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ministraba. Y hay 3 versículos en estos 3 capítulos que hablan que él ministraba a Dios, aunque como dice aquí, aún él no conocía la palabra de Dios. En este tiempo la palabra era audible y él no la había recibido. Precisamente aquí la va a recibir. Pero ¿sabe una cosa? Él tenía un legado de su mamá, porque esos primeros 3 años, ahora la Biblia dice que cada año iba y le llevaba una túnica y ella sabía el proceso que él llevaba. Y eso indica no solamente de un proceso físico, sino también de un proceso espiritual. ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cómo va el proceso? ¿Cuál es la túnica que ahora? ¿La misma que le colocó en el primer año? ¿La misma que le colocó en el segundo y el tercero? Espiritualmente, ella sabía que el niño tenía que estar creciendo y desarrollando. Y sus oraciones creo que eran más intensas ahora que antes de tener ese hijo, que por cierto lo dedicó a Dios aún sin estar en embarazo. Pero miremos, para terminar este punto, lo que nos dice la Biblia en el capítulo 3, el versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y si usted lee el capítulo 1, el ambiente en que se levantó Samuel, póngale acá Niquitao, Chispero, yo no sé qué más barrios decir. El ambiente en que se levantó este varón fue tremendo. Pero el legado que tenía de parte de sus padres era más fuerte. Era más fuerte. Dice: no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Jehová volvió a aparecer. Vamos al capítulo 12. Hay mucho que decir de Samuel, pero en el capítulo 12, cuando él da un discurso y el pueblo tiene un interrogatorio también, o más bien responde a él, y luego en el versículo 20 dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino que servidle con todo vuestro corazón. Pasamos al 23. Porque el pueblo le pide que ore por ellos. Y dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros.
Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servid de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Ya aquí no era un sardino, ya acá era un hombre adulto, pero ya había adquirido otras responsabilidades más y era orar por el pueblo. Y no había cesado de seguir instruyendo también al pueblo en la palabra de Dios. Vamos a volver a Génesis, pero al capítulo 13. Génesis capítulo 13. Y de aquí tomamos el segundo punto. Para construir un legado que impacte generaciones, entonces hay que creer y obedecer la palabra. En segundo lugar, hay que tomar decisiones. Génesis 13, verso 9. Voy a leer desde el 8. Hay que tomar decisiones. Abraham tenía muchas riquezas, pero también había muchos conflictos, porque dice que los siervos de Abraham y los siervos de Lot empezaron a pelearse por los pastos para cuidar el ganado. Hermano, lo material siempre nos produce problemas. Y mucho más cuando es de prosperidad. Porque a veces viene la envidia, porque a veces viene tantas cosas. El Señor reprenda porque son las estrategias del diablo. En el versículo 8, entonces dice, Abraham dijo a Lot, él tuvo que tomar una decisión. Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que escojas. Nos vamos a separar. Escojas para dónde quieres irte. ¿Qué lugar quieres escoger? Él no escogió. Abraham era superior a Lot. Era el tío. Él había podido decir, vea, yo voy a coger esta parte, usted coja para acá. Lo más lógico. Pero él le dijo, le voy a dar la oportunidad para que usted escoja. Y claro, dice que Lot escogió la parte del Jordán, que era una llanura de pastos, no tenía que sufrir por pastos para sus ganados. Y dice que fue corriendo sus tiendas hasta Sodoma. Y dice que los hombres de Sodoma eran malos en gran manera. Pero a él no le importaba eso. Dios tenga misericordia cuando nos preocupamos tanto por lo material y dejamos de lado la herencia que tenemos o el legado que debemos de dejar a nuestros hijos. Dios tenga misericordia. Porque muchos quedan muy ricos y muy preparados, pero espiritualmente están en las peores condiciones. Y eso es para nuestro tiempo, para nuestras vidas. En el versículo 14 hay otra partecita que me fascina. Cuando él tomó la decisión de separarse de su sobrino, mire lo que ocurre. Jehová le dijo a Abraham, y mire que aquí aclara, después que Lot se apartó de él, no fue antes. Él había obedecido una parte, pero ahora Abraham, ¿cuándo le dijo Dios que se separara de Lot? Hermanos, mire, hay cosas que no necesitamos que Dios nos las diga. Hay cosas que usted y yo las debemos saber. Los pasos que tenemos que hacer, las determinaciones que tenemos que tomar. Abraham fue consciente, su sobrino había andado mucho tiempo con él. Él se daba cuenta cómo era su condición espiritual de él. Él era de esas personas que hay que llevarlas en carretilla. ¿Sí? Porque no toman iniciativa en la vida espiritual. Hay que arrastrarlas a toda hora. Eso era Lot. Eso era, Lot. Entonces Abraham dice, no, esto me está haciendo un estorbo en el llamamiento que Dios ha hecho a mi vida. Así, estos problemas. Ustedes saben que los problemas hacen que uno pierda la comunión con el Señor. Entonces él dice, no, esto no es conmigo. Nos vamos a separar. Escoja para dónde se va. Y cuando eso ocurrió, miren lo que dice. Después que se separó de él, le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente.
porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a quién más. ¿Dios estaba ocupado solamente en Abraham? No, él estaba ocupado en la descendencia. ¿Usted cree que Dios está ocupado en sus hijos? ¿Usted cree que Dios se ocupa de su generación? A veces Dios anda tan preocupado en nuestra generación, pero nosotros tan desorientados. Toda la tierra te daré. Y luego el verso 16, haré de tu descendencia. Hoy en día el pueblo de Israel. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Tremendo. Allí le volvió a hablar Dios. Dios estaba pensando no en un hombre, sino en una descendencia. Cuando él lo llamó, él pensó fue en su descendencia. Dios sigue obrando en la vida de Abraham. Usted pasa al capítulo 15, que no nos da el tiempo. Y en el capítulo 15, el verso 1, 4 y 5 dice así. Después de estas cosas vino palabra, porque él seguía obedeciendo, a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande, te premiaré, te levantaré. No importa que tengas problemas, vas a seguir adelante, vas a avanzar. Y el 4 dice, luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Porque ¿sabe qué pensaba? Darle todos sus derechos a un esclavo, al esclavo de más confianza. Pero el Señor le dice, no muchacho, estás equivocado. Es que tu descendencia es la que sale de tus lomos, de usted y tu esposa, esa es tu descendencia. A mí me interesa, es tu descendencia. Allí Dios le confirma la promesa con un pacto. Verso 16 al 18 del mismo capítulo, usted lo puede leer en casa. Y el tercer punto que tengo acá es, valore a los héroes que se pusieron en la brecha. Y ahí mismo en Génesis, vamos al capítulo 11. Observe con cuidado lo que dice el verso 27 en adelante. Dice así, estas son las generaciones de Taré. ¿Quién es Taré? Dice Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. En ese tiempo, a los hijos les colocaban el nombre del papá. Y Aram engendró a Lot. O sea, en otras palabras, él tuvo 3 hijos. Taré tuvo 3 hijos. Y Aram tuvo a Lot. Y dice, y murió Aram. Así que Lot quedó huérfano. Antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, ¿en dónde? ¿Dónde estaban? En Ur de los Caldeos. Esa era su tierra natal. Allí era donde estaba la familia. Allí era donde se encontraban todos sus ancestros. Usted busca la tierra de Ur, más adelante fue Babilonia. Ahí cerquita fue donde construyeron la Torre de Babel. Eso era un caos de idolatría, brujería, hechicería y todo lo que usted le quiera llamar pecado, allí estaba. Verso 29. Y tomando a Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham se llamó Sara y el nombre de la mujer de Nacor se llamó Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Pero ¿qué pasaba con Sara? Era estéril y no tenía hijos. 31. Tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de su nieto, en otras palabras, y a Sarai, su nuera, que era la mujer de Abraham. ¿Y qué hizo? Salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Quién tomó la iniciativa acá?
¿Abraham o Taré? ¿Y quién era Taré? El papá de Abraham. ¿Usted se ha preguntado por qué Taré quería salir de aquel lugar? Yo me lo he preguntado muchas veces, pero no encontraba como una respuesta como muy clara. Y no quiere decir que está completamente clara. Pero me trae a la mente, por allá en la época del apóstol Pablo, cuando muchos gentiles, cuando escucharon a Pablo, se convirtieron al Señor, porque se dieron cuenta, y muchos asistían a las sinagogas también, porque se dieron cuenta que era una gente diferente en la vida moral. Era una gente diferente en su manera de ser y en buscar al Dios vivo. Yo casi doy por sentado que Taré, un padre responsable, un padre que se preocupó por sus hijos, que tenía atrás, usted lee allá en los capítulos anteriores, por lo menos el capítulo 5, y usted encuentra que hay una serie de hombres que fueron temerosos de Dios. Y yo creo que Taré tenía parte de esa herencia, tenía parte de ese legado, y entonces él tal vez pensaba y decía, pero ¿cómo mis hijos se van a levantar acá? Que la idolatría no solamente está afuera, sino está dentro de mi hogar. Dentro de mi familia están los ídolos, está el pecado, está la maldad. Y por otra parte estaba Dios diciéndole, ojo, usted es el papá, usted es el responsable. Padres, en esta mañana, ustedes son responsables de dejar un legado a sus hijos. Sus hijos van a hacer lo que usted los proyecte. No deje que el mundo los proyecte, la universidad, los profesores en el colegio, los amigos. No deje que ellos los proyecten. Es usted, papá. Es usted, mamá, la que tiene que proyectar a sus hijos. ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde los quiere llevar? Pero sigamos acá. Tomó tarea a Abraham, su hijo, a Lot, su nieto, a Sarai su nuera, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y viniendo hasta Harán, se quedaron allí. ¿Sabe? Yo no le había encontrado tanto valor a la vida de Taré como hilando delgado estos versículos. A la vida de Taré. Y termina el versículo 32 diciendo, y fueron los días de Taré 205 años. ¿Y dónde murió? En Aram. Él tuvo que sacar a su familia. Ahora, ¿los sacó a todos? Observe que aquí hay un hijo que nos sacó. Aquí sacó a Abraham, a Sara y a su nieto. El otro se quedó allá. Quiere decir que estaba ya empapado. Y si leemos, el tiempo nos da, si leemos por allá más adelante la Biblia, ahí nos damos cuenta que él sí estaba muy empapado de toda. ¿Por qué creen que Labán engañó a Jacob, a su nieto? Precisamente por todas las costumbres que ya estaban allí. Pero había un padre responsable. Taré fue un padre responsable que veló por sus hijos. Al menos tenía que rescatar a Abraham. Y él no se puso a pensar, este que no tiene hijos, pues voy a sacar al otro que de pronto tiene hijos. No. Yo creo que Dios estaba en el asunto. De eso no cabe la menor duda. Pero vamos a seguir. Ya en el capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, yo no sé cuándo le dijo. Porque realmente el que salió de allá fue Taré. Pero tal vez en ese proceso, allá en Aram, Dios llamó a Abraham. Mire que hay que dar pasos en la vida cristiana. Hay que dar pasos para que Dios pueda obrar. Si nosotros nos quedamos estáticos, Dios no puede hacer nada. Nosotros tenemos que dar pasos en nuestra vida. Y yo quiero terminar con un pasaje del Nuevo Testamento y vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1. Estamos hablando de valorar
a los héroes que se pusieron en la brecha. Algunas personas hablan mucho del árbol genealógico. Y hay antepasados de los nuestros que podemos tomar buenos ejemplos, aunque no fueron cristianos, no conocieron a Cristo. Pero sabe, podemos tomar buenos ejemplos. Porque tal vez Dios los tenía con un propósito. Y era preparar el camino para que usted y yo conociéramos a Cristo. Versículo 2 de Timoteo capítulo 1. Vamos al versículo 4 y 5 y dice así. Voy a leer el 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿De quién se acordaba Pablo? De Timoteo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Esto quiere decir que él había visto llorar en las separaciones, había visto llorar a Timoteo, derramar lágrimas, o tal vez por la gente. Y él, esto lo conmovía cuando se acordaba de él. Pero el versículo 5, que es el que más quiero enfatizar, dice, trayendo a la memoria, recordando la fe que no era una fe fingida, que había, ¿en quién? En Timoteo. Pero ¿de dónde se originó? ¿Cuáles fueron los antecedentes para que Timoteo fuera así? Dice, habitó primero ¿en quién? Abuelas y abuelos. Dicen que las abuelas especialmente las abuelas, son alcahuetas. Pero yo digo que no todas, porque Loida no fue así. Ella fue muy estricta. Y ella sabía lo que estaba haciendo en su nieto. Y por algo Pablo aquí está recordando. ¿Por qué no la pone en segundo lugar? ¿Por qué no primero la mamá? ¿No le parece como raro? ¿Por qué no puso primero la mamá? Porque él sabía lo que la abuela había hecho en ese muchacho. Y por eso dice, a ver cómo es. La cual, o sea, la fe que habitó primero en tu madre, en tu abuela Loida, y luego en tu madre Eunice. Es curioso. No había que nombrar primero la abuela, pero es que Pablo sabía qué clase de abuela había sido. Por eso hablamos acá de valorar los héroes que se pusieron en la brecha, que levantaron la bandera, que enseñaron a sus hijos y le dijeron, vea, a los muchachos hay que levantarlos de esta manera. Usted lee el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Pablo cuando llegó a Timoteo era un sardinito. Pero yo me imagino cuando le presentaron la oportunidad de ir a las misiones con Pablo, yo me imagino que la abuela le dijo a la mamá, déjelo ir, deje ir al muchacho, no se preocupe. Va a estar seguro, confía en Dios, créale a Dios, déjelo que se vaya. Y al muchacho seguramente que le dijo, péguese a Pablo. Ese es un rabino, usted tiene mucho que aprender de él. El Señor lo ha llamado. ¿Cuáles son los amigos de sus hijos? Yo quiero terminar acá haciendo, es curioso porque el capítulo, Filipenses capítulo 2, el verso 19 al 23, no lo vamos a buscar, en su casa lo va a estudiar. El apóstol Pablo, él lo llevó como un ayudante, pero allá en Filipenses, él dice que tenía tanta confianza que él dice, mi hijo amado. ¿Sabe qué? Como dije al comienzo, Pablo no tenía hijos, pero Timoteo fue como un hijo biológico para él. Y tenía tanta confianza, y ese hijo tenía tanta confianza en su papá espiritual, que le recomendaba cosas delicadas, como era llevar las cartas a las iglesias que tenían problemas y traer las noticias, como los hermanos se habían comportado.
Y allá en 2 de Timoteo también nos habla, en el capítulo 4, del verso 9 al 13, también nos habla del aprecio que él tenía por Timoteo. De hecho, que le escribe 2 cartas, porque a su temprana edad lo dejó responsable de una iglesia, y las 2 cartas es instruyéndole, es diciéndole, es enseñándole, a pesar que había pasado mucho tiempo con Pablo. ¿Qué podemos aprender de nuestros ancestros? ¿Qué cosas buenas puede usted aprender de sus padres? Que ahora usted puede enriquecer su legado para dárselo a sus hijos, para enseñárselo a sus hijos. No se deje confundir. Que hoy en día, como alguien dijo, hoy en día los gobiernos pretenden que los hijos sean de ellos y no de los padres. Por eso les enseñaron a hacer las acciones de tutelas si el padre lo castiga. Pero la verdad es que el que tiene que formarlo, no tanto. El alimento se lo puede dar cualquiera, pero el que lo debe de formar, la responsabilidad de la formación es de los padres. No es del gobierno, no es de las instituciones, es de los padres. Que la iglesia aporta un poco, claro que sí, pero son los padres. Yo quiero invitarlo que se coloque sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios. 3 puntos, 3 pasos importantes para que construyamos un legado que impacte nuestra generación. Creer a Dios y obedecer su palabra. Segundo punto, hay que tomar decisiones. Tal vez usted tiene que separarse de algo, porque eso está siendo mala influencia para su hijo o su hija. Piense, ¿de qué se tiene que separar? Como papá, como mamá, ¿de qué se tiene que separar para que no le haga daño a su hijo o a su hijo? ¿Una amistad? ¿Un amigo, una amiga? ¿Un hábito? El Espíritu Santo se lo va a decir. Y tercero, valore a los héroes que se pusieron en la brecha. ¿Sabe qué admiro de nuestros antepasados? Que tenían tantos hijos y no los dejaron morir de hambre. Y muchos de esos fueron excelentes padres. Pero ahorita hay una generación donde se fue al extremo, porque dice, yo no quiero formar a mis hijos como me formaron a mí. Y se fueron al otro extremo a dejarlos que hagan lo que quieran. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por la presencia tuya en este lugar, por recordarnos cosas tan importantes en nuestra vida, tanto a los padres que tienen hijos, a los que se proyectan para tener hijos, como a los que no tenemos hijos, Dios, porque has puesto personas en nuestras manos, Dios mío, a las cuales, Señor de la gloria, en tu presencia tendremos que responderte. Señor, ayúdanos, Padre. Lo único que yo puedo decirte en esta mañana, Señor, es ayúdanos para hacer la tarea, porque tú te ocupas de nuestra generación. Porque tú te ocupas de los nuestros, de nuestra familia. Señor, de nuestros hijos, Dios mío, de nuestros nietos, Padre amado, y aún los que vendrán, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, para levantar, para dejar, Señor, un legado, para levantar una generación que te tema, Dios mío. Una generación que te quiera servir con el corazón. Una generación que honre tu nombre, Padre amado. Una generación, Dios mío, que sea bendecida por ti para bendecir a otras naciones, para bendecir a otras personas, a otros pueblos, Señor, a otras comunidades, Padre amado. Señor, sabemos que es la única manera, Dios mío, que tú nos bendigas para poder ser bendición, Señor. Ayúdanos, Padre celestial. Enséñanos a creer tus promesas y enséñanos a ser obedientes, Padre amado. Enséñanos a tomar determinaciones cuando es necesario tomarlas, Dios.
Amado Señor, te damos gracias. Gracias te doy por tus hijos en esta mañana. Ahora nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia, Señor. Amado Padre Celestial, bendice, Señor, a tu pueblo en esta semana, Dios mío. Bendice, Señor, a tu iglesia, Padre Celestial. Bendice a los hogares, Dios mío. Que en cada familia, Señor, haya un papá, haya una mamá, Dios mío, que enseñan la palabra, que enseñan valores, que enseñan principios, Dios mío. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.